Edwin Ray Guthrie nació en Lincoln, Nebraska, un 9 de enero de 1886. Ingresa a la Universidad de Nebraska para el año de 1903. Estudió una maestría en filosofía del año 1907 a 1910. En ese tiempo tomó numerosos cursos de filosofía y psicología. En 1910 ingresó como académico de psicología en la Universidad de Pensilvania y obtuvo su doctorado en 1912. En su tesis de maestría mostró su apoyo por el método aristotélico de aproximación al conocimiento a partir de los hechos. La aportación más importante de Guthrie fue su teoría del aprendizaje por contigüidad. Presentó esta teoría en 1930 y 1934 en su libro The Psychology of Learning, publicado en 1935. El aprendizaje de Guthrie consiste en una ley que establece las condiciones necesarias y suficientes a lo que le llamó ley de contigüidad. Se basa en la contigüidad entre estímulo y respuesta, la cual estipula que los estímulos van acompañados o siguen una respuesta que suele al ocurrir evocar una respuesta. Lo cual quiere decir que la combinación de estímulos que están presentes en una conducta estarán presentes cuando esa conducta ocurra de nuevo. La teoría de la contigüidad nos dice que el olvido es una forma de inhibición retroactiva o asociativa. La inhibición asociativa ocurre cuando un hábito impide que otro hábito se manifieste, esto porque se posee una estimulación más fuerte. Guthrie establece que el olvido se debe a la interferencia a que el estímulo se habría asociado con nuevas respuestas. Para dejar un hábito hay que identificar las señales que le dan inicio y practicar respuestas diferentes ante tales señales. Su principio de contigüidad generó muchas dudas para explicar el aprendizaje, los efectos de recompensa y castigo. Guthrie nunca estuvo en contra de que la recompensa y el castigo influyen en el aprendizaje. Sin embargo, no estaba de acuerdo con la idea de Thorndike de que las conductas imprimen o eliminan hábitos. Una recompensa no imprime o fortalece la relación de estímulo-respuesta, por lo tanto no genera un aprendizaje, sino que protege una asociación ya formada. Lo que hacen los reforzadores es proteger el aprendizaje, sin embargo no lo generan. Algo muy similar sucede con el castigo. Los estímulos punitivos producen acciones y estas son las que se aprenden. Es decir, no son las sensaciones que producen el castigo, sino la acción específica que se genera la que determinará lo que se aprende. Cuando se eliminan los estímulos de mantenimiento, habrá una respuesta, y cuando se repitan, la respuesta ocurrirá de nuevo. Así el aprendizaje se presenta por contigüidad entre estímulo y respuesta, pero en esos casos con estímulos de aversión. Iván Petrovich Pavlov nació un 26 de septiembre de 1849 en Ryazan, Rusia. Su padre era un sacerdote, por lo cual él realizó sus estudios de secundaria en un seminario de la ciudad. Fueron los escritos de divulgación científica del escritor ruso Pisarev los que inspiran a Pavlov a estudiar ciencias naturales. Fue aceptado en el Departamento de Historia Natural de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo en el año de 1870. Para el año de 1875, después de graduarse en Ciencias Naturales, ingresa a la Academia de Medicina y Cirugía. Su objetivo no era ser médico, su objetivo era la cátedra de la fisiología, pero esto solo era posible si contaba con un título de médico. En el año de 1879 recibe su doctorado. Pavlov se queda en Rusia trabajando varios años en el laboratorio de fisiología en colaboración con otros investigadores desarrollando sus propias ideas. Esta fue su etapa formativa, ya que le permitió desarrollar lo que él mismo denomina un pensamiento fisiológico. Para el año de 1980, a sus 41 años, fue nombrado profesor de farmacología en la Academia Militar de Medicina y director del Departamento de Fisiología en el Instituto de Medicina Experimental. Gracias a esto, obtiene apoyo institucional para obtener su propio laboratorio y trabajar exclusivamente sus propias ideas. Las investigaciones científicas de Pavlov se pueden agrupar en tres áreas. Entre el año 1876 y 1888 fue su primera serie de experimentos sobre la presión de la sangre y la inervación del corazón. La metodología que utilizaba Pavlov era en esencia la misma de los trabajos posteriores. Utilizaba mediciones repetidas de un proceso fisiológico en una preparación crónica. El estudio de las glándulas digestivas se extendió de 1888 hasta 1897, cuando se publicó su primer libro sobre el tema, que se considera pionero de la ciencia de la gastroenterología. El principal interés de Pavlov era establecer los mecanismos responsables de la secreción de jugos gástricos en diversos lugares del sistema digestivo como respuesta a la ingestión de la comida. Fue la estricta metodología de Pavlov la que se sumó a su habilidad como cirujano para así lograr una preparación metodológica y quirúrgicamente limpias.
Esta preparación fue la que hizo posible el descubrimiento de los reflejos condicionados. En el año de 1904, donde Pavlov recibe un premio Nobel de Medicina y Fisiología por su trabajo con las glándulas digestivas. En el curso de sus investigaciones sobre la secreción de saliva, Pavlov observó un fenómeno muy interesante. Cuando el experimentador presentaba comida a un perro por primera vez, el animal salivaba una vez que la comida llegaba a la boca. Sin embargo, aquellos animales que habían sido expuestos a varios de estos ensayos empezaban a salivar antes de tener contacto directo con la comida. Pavlov sugirió que el estímulo que había procedido la comida había adquirido la capacidad de producir la respuesta de salivación. Obtuvo la capacidad de reconocer la importancia de este hallazgo y por ende abandonó su trabajo en fisiología de la digestión para dedicarse a la investigación de los reflejos condicionados y en general del condicionamiento clásico. El descubrimiento básico de Pavlov estimuló la investigación en los fenómenos de condicionamiento. Investigadores siguen utilizando la terminología acuñada por él y sobre todo siguen investigando los problemas planteados por su investigación sistemática. La influencia de Pavlov ha sido extensa en la psicología. El condicionamiento clásico se ha estudiado por casi 100 años en Rusia, Estados Unidos, Polonia, Inglaterra, entre otros países. Edward Lee Thorndike nace un 31 de agosto de 1874 en Williamsburg, Massachusetts, Estados Unidos. La obra de Thorndike acompañó un proceso histórico de enorme expansión institucional y profesional. La psicología se convierte en un asunto social a la misma velocidad que la sociedad se convirtió en un asunto psicológico. La obra de Thorndike sobresale como uno de los referentes más claros, permanentes y respetados. En su carrera destacan como características más básicas la actitud experimental, la simplicidad conceptual, el rigor y la consistencia interna. Sus primeros años de universidad fueron en la Universidad de Wesleyan, en donde recibió su primer Bachelor of Arts. La gran impresión que le produjo la lectura a los principios de la psicología de James en 1890 lo animó a estudiar psicología y a ir a Harvard en busca de los recursos del ambiente psicológico norteamericano. Comienza un segundo periodo de formación especialmente influenciado por las enseñanzas de James. En Harvard se encuentra con R.S. Woodward, con el que inició una amistad y colaboración científica que se extendió durante los años en los que ambos pasaron en Columbia. Thorndike comienza a interesarse por realizar investigación con animales. Tras un intento fallido de experimentación sobre la telepatía con niños de 3 a 6 años, emprende en el sótano de la casa de James un trabajo sobre los aspectos inteligentes e instintivos de la conducta de los pollos. En el año de 1896 ocurren dos hechos que influenciaron al joven Thorndike. En primer lugar, uno de los más reputados psicólogos comparativos del momento, Conway Lloyd Morgan, fue invitado a Boston para impartir las conferencias Lowy. En segundo lugar, a finales del año de 1896, la Asociación Psicológica Americana celebró su reunión anual en Cambridge. En esta reunión, T.W. Millis habló de psicología animal. Thorndike marchó a la Universidad de Columbia para finalizar sus estudios de doctorado. En 1898, tras un intenso trabajo de experimentación, publica su tesis doctoral llamada Inteligencia Animal, un estudio experimental de los procesos asociativos en animales, la cual realizó bajo la dirección de Cattell. Fueron años donde su formación en psicología y filosofía se complementaron con cursos de zoología y neurología comparada. En 1899 se incorpora como profesor de psicología genética y de higiene escolar en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Para el año de 1940 se jubila. Burrhus Frederick Skinner nace en Pensilvania en 1904. Desde pequeño mostró sus dotes de creador, construyendo balsas, un teléfono para divertirse con sus amigos y una máquina de movimientos y un poema. Su padre era abogado y en algunas ocasiones se dedicó a defender la causa de obreros en Pensilvania. Su madre fue una mujer muy activa que ayudaba y colaboraba en guarderías infantiles o varios clubes femeninos. Skinner tuvo un hermano cuyo nombre era Edward, quien falleció muy joven debido a un derrame cerebral. En el año de 1926 se graduó en literatura inglesa. Para el año de 1929, Skinner ingresa a la Universidad de Harvard para realizar su doctorado en psicología. Fueron Watson y Pavlov quienes inspiraron a Skinner a estudiar psicología.
Al leer a Ogden y Richards El significado del significado en la revista Dial, en esta crítica, Russell afirma que sus comentarios estaban influidos por el Dr. Watson, cuyo último libro, Conductismo, tengo por extraordinariamente impresionante. Entonces Skinner compró Conductismo y un año después La filosofía de Russell. Con estos libros y los reflejos condicionados de Pavlov comenzó a formar su propia biblioteca. Nunca logró conocer a Watson en persona, sin embargo sí logró conocer a Pavlov en agosto de 1929 en un congreso internacional de filosofía. La mayor parte de su tiempo era dedicada a estudiar filosofía y psicología, casi no asistía al cine o al teatro, solo cuando lo consideraba realmente importante. Fue Walter Samuel Hunter quien introduce a Skinner en el conductismo. Skinner fue profesor en la Universidad de Minnesota del año 1936 a 1945. En esos años publicó varios libros. En 1940 empieza a investigar los programas de reforzamiento en el aprendizaje. Skinner rechaza la explicación empirista, científica y neoconductista de las teorías psicológicas, ya que afirmaba que los estados y procesos inobservables son ficciones explicativas que no desempeñan ninguna función, por ello se deben definir operacionalmente en términos de estímulo y respuesta observables. Identifica el reflejo como unidad de análisis de la conducta. Las aportaciones de Skinner se centraron en el condicionamiento operante. Para desarrollar sus teorías creó la caja de condicionamiento operante, más conocida como la caja de Skinner. En esta introducía una rata que le daba respuestas arbitrarias. Esta presionaba una palanca, a cambio él entregaba bolitas de comida como reforzadores. Cada que dicho animal respondía, el alimento se le era entregado, y esto aumentaba la probabilidad de la respuesta. Skinner define el condicionamiento operante como un proceso para generar conductas cuya posibilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento, ya sea positivo o negativo.